bendiciones para todos. Le damos la bienvenida una vez más a este podcast de nuestra iglesia Vino Nuevo. En este día muy especial, a propósito de que este fin de semana estuvimos compartiendo y celebrando el Día de las Madres, y mi esposa, la pastora Carelvi, estuvo llevando un tema bien importante acerca de la maternidad para todas las madres, y no solamente las madres, sino también los hijos, los esposos, porque este es un tema que es muy importante. Así que bueno, en este podcast queremos profundizar, queremos conversar más acerca de este tema, y por supuesto tengo de invitada a mi esposa, la pastora Carelvi, y a la pastora Zuleima, que es madre de mi esposa, y por supuesto mi suegra, y hoy podemos conversar acerca de este tema. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy honrada de poder estar acá y poder compartir este tiempo con todos los que nos están viendo. Sé que por acá deben estar madres, hijos, hijas, esposos, recibiendo un mensaje que sabemos que va a edificar sus vidas. Así es, pastora, ¿cómo está? Muy bien, contenta y agradecida de Dios por este tiempo. Sé que va a ser un tiempo muy valioso, importante, y lo mejor que lo voy a compartir con ustedes, con mi hija y su esposo, que también eres mi hijo, pastor. Claro que sí, por eso es que este tema es muy importante y muy interesante. Mi esposa, por supuesto, con su mamá, aquí ya podemos ver una relación madre-hija, y aún para mí, la pastora Zuleima como mi suegra, pero ha sido como una madre también para mí. Por eso yo creo que va a ser muy nutritivo todo lo que vamos a hablar. Así que bueno, para empezar, sé que hay muchos temas que podemos hablar, pero ustedes acá representan dos generaciones, madre e hija, y además nosotros pues tenemos hijos también, o sea, que no es solamente mamá, sino abuela y madre. Entonces, ¿cómo ustedes podrían hablar acerca de este tema? ¿Qué es para ustedes la maternidad? Bueno, yo soy hija, pero también soy madre, nieta también. Y en todas estas facetas le doy gracias a Dios porque he podido tener un ejemplo de lo que es ser una madre que agrada al corazón de Dios, tanto en mi abuela, que es la mamá de mi mamá, y en mi mamá. Son mujeres de Dios, mujeres que desde que era muy niña me guiaron conforme al plan de Dios para mi vida, y hoy soy lo que soy. Y pues mami, te honro públicamente gracias a una madre que ama a Dios, gracias a una madre que ora por mí. Para mí, bueno, voy a decirles que la maternidad es como un don, un regalo de Dios, que Dios lo da a la mujer como esa que mantiene este bebé, como esa mujer que va a procrear, como esa mujer que no solo terminan las cosas cuando termina esa maternidad, cuando nació el bebé, sino que siempre vamos a ser madres. Y como acaba de decir mi hija, yo también tengo un gran ejemplo de madre, mi mamá y mi abuela. También. Le doy gracias a Dios por ellas, porque por ellas también recibí esa enseñanza de cómo ser madre, una madre responsable, una madre atenta al crecimiento de este hijo. Sí, algo que es importante hablar acá en la maternidad, y lo hablaba el domingo, es que muchas veces los seres humanos, de forma innata, de forma natural, nos fijamos siempre en lo malo. Y muchas veces la misma convivencia con un ser humano que es nuestra mamá, o aún nuestra abuela, la persona que nos crió, sea quien sea, muchas veces nos podemos enfocar tanto en lo malo que dejamos de lado todas las virtudes que tiene. Eso es algo que toda persona siempre tiene, se enfoca solamente en lo malo, y por una cosa mala todo lo bueno queda opacado. Así es. He escuchado muchas personas precisamente que dicen, oye, ojalá mi mamá fuera como la vecina o fuera como la mamá de mi amigo, y no se dan cuenta que quizás los hijos de esas madres dicen lo mismo, ojalá mi mamá fuera como el amigo mío, la mamá de mi amigo. Pero es porque precisamente nos enfocamos en las carencias de los que tienen nuestros madres, porque vivimos cotidianamente con ellas, vemos sus debilidades, y cuando apenas vemos a alguien más, vemos su fortaleza. Porque cuando estamos afuera ante las otras personas, mostramos la fortaleza. ¿Qué recomendación le podríamos dar a esas madres y aún a esos hijos ante esa situación? Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos somos seres humanos. Sí, todos nosotros somos seres imperfectos, pero qué lindo cuando tenemos a Dios en nuestra vida, porque con la ayuda de Dios podemos ser capacitados
con su palabra, para que nosotros podamos tener un corazón conforme al de Dios. Y nosotras las mujeres tenemos la característica de que somos de forma natural emocionales, de forma fisiológica. O sea, hay un sistema hormonal, un sistema endocrino en nosotras que nos hace ser emotivas, emocionales. Nosotras cargamos con traumas, cargamos muchas veces con heridas, con situaciones, y muchas veces no queremos hacerle daño a nuestros hijos. Yo creo que ninguna mamá quiere hacerle daño a sus hijos, pero esas mismas situaciones controlan nuestras emociones, y sin darnos cuenta podemos estar afectando de una u otra forma en la crianza a nuestros hijos, creando aún en ellos heridas, círculos repetitivos de maldiciones generacionales en la crianza, que afectan las emociones de nuestros hijos. Y bueno, yo creo que eso es algo que todos tenemos que ver. No somos perfectos, tenemos que buscar la perfección en Dios. Sí, hablando de eso, de las maldiciones generacionales, les di hace un momento que sí, el ejemplo de mi mamá fue maravilloso, porque fue una mamá entregada, pero también fue una mamá que era fuerte, muy firme, y yo decía, mire, yo tengo la peor mamá del mundo. Y mis hermanos también lo decían, pero hoy, a la edad que tenemos, decimos gracias a Dios por la mamá que nos dio, porque no se dio a nuestros caprichos de niños. Y le aconsejo a las madres hoy día, madres que están en este momento escuchando este podcast, mire, de verdad, madres, es tiempo de tomar el mejor ejemplo. Tienes que mantenerte firme, y esa firmeza es que, mira, si tienes sueño, es negarte muchas veces a ti misma, a ese dormir o a ese querer hacer cosas para nosotras, negarnos para atender a nuestros hijos. En este tiempo, una mamá atenta es necesario, una mamá que esté alerta, sí, pastor, que esté alerta, porque los tiempos que estamos viviendo son bien peligrosos para nuestros muchachos, y es necesario estar allí pendiente. Bueno, yo recuerdo cuando yo tuve a mis hijos pequeños, yo estaba atenta, y yo recuerdo, muchos dicen, bueno, hay tiempo para estudiar, tiempo para capacitarse, pero a mí siempre me ha gustado estudiar y capacitarme. Yo recuerdo que mis hijos dormían a las 9 a la hora a dormir, todos los que no dormían temprano, y yo me quedaba, eran las 12, la 1, y yo estaba estudiando para levantarme a las 5 de la mañana y preparar todo para irnos al colegio y regresar a la casa y revisar las tareas. Y recuerdo ahí, y también acostarme con ustedes a ver la tele, a ver una película, y recuerdo que me despertaba, mami, no te duermas, y yo siempre me dormía. Pero es importante la presencia de mamá allí con el hijo, porque no podemos dejarlos a lo que ellos decidan. Nosotras, madres, tenemos que estar siempre, siempre, en todos los momentos de nuestros hijos, en ese crecimiento desde bebecito, e instruirlos desde esa primera etapa de bebecito. No que voy a esperar que crezca, no. Es ahorita, el momento es ahora. Y si tu hijo ya está grande, pues no te desanimes, que sí puedes. Bueno, es que el tiempo, siempre va a haber tiempo para todo, aunque sean ya adultos, pues todavía siempre puede haber un consejo, sí. Siempre puede haber algo. Y algo que comentaba Pastora Zuleima, algo importante, y quiero hablar acerca de eso también, es acerca de los sacrificios que hace una madre. Por lo menos comentabas, en ese tiempo estudiabas y también pues criabas. Hay muchas madres que son madres, pero trabajan o estudian en la universidad. Y hay sacrificio, pero no solamente hay ese sacrificio, hay muchos más sacrificios como madre. Desde el primer momento que ya se saben que son madres, están embarazadas, hasta el último día de su vida. Háblenme de ese sacrificio, porque hay muchos hijos que no valoran, y no solamente los hijos, sino también esposos, y muchas personas no valoran lo que hace una madre. Sí, pastor, así es. Ese sacrificio desde el momento que sabemos que estamos embarazadas. Yo, por la tendencia a engordar, a tener ese sobrepeso, desde muy jovencita me cuidaba. Yo me cuidaba muchísimo. Y cuando salí embarazada, mi primer embarazo, ya, de verdad, yo creo que es un gran sacrificio. Engordé. Bajé de peso, salí embarazada nuevamente, que fue cuando mi segunda hija aquí, mi preciosa hija Carelvis, y quedé gordita, Dios mío, bajé de peso
Y pasaron de allí, me dediqué a cuidarme. Yo recuerdo que ella me decía, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú, porque yo me cuidaba mucho en todos los aspectos. Y luego pues 13 años pasaron y salí embarazada nuevamente. Perdí otra vez esa figura que me ha costado, vuelvo, pero bueno, eso no es el punto. La cuestión es ese sacrificio como madres de, como les decía hace rato, negarnos a nosotras mismas para estar con ellos en todo momento, para darles, para acompañarles, para guiarles, para orar. Por más sueño que tengas, mamá, sabes que la oración es importante. La oración de una madre para proteger a ese hijo, para que Dios esté protegiendo a ese hijo, pues tienes que orar, tienes que instruirle la palabra de Dios desde pequeñitos, desde pequeños, un cántico, una oración, hablarles de la palabra, guiarles de esta manera. Sí, bueno, yo creo que todas las mamás, como lo está diciendo mi mamá, desde el momento que concebimos a nuestros hijos en nuestro vientre, ya vienen los sacrificios, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, porque muchas de nosotras tenemos sueños, tenemos planes, anhelos, que ya esos planes pasan a un segundo plano, porque ahora están los planes de la crianza de nuestros hijos. Entonces, ya la vida no es igual. Yo recuerdo ahorita que mi mamá está hablando de cuando éramos niños, que mi mamá, en mi casa éramos 3 hijos, y en un momento fuimos 4, porque mi mamá tuvo biológicamente a mi hermana mayor y a mí, pero también crió a un primo que desde que nació literalmente, o sea, era mi hermano, sí. Y en un tiempo mi prima, la hermana de él, también vivió como unos 3 años en mi casa. Y siempre recuerdo que éramos 3 niños pequeños. En una oportunidad fuimos 4. Y mi mamá, eso que dice es verdad, o sea, a las 9 a dormir todos, nos ponía, recuerdo, arreglar nuestro uniforme, dejar todo ordenado, el bolso escolar, todo, nos acostaba porque teníamos que pararnos muy temprano, porque nosotros económicamente éramos de bajos recursos, y recuerdo que teníamos que ir en autobús, y teníamos que ir a la parada en el momento que llegara el autobús. Había que disciplinarse desde tempranito en la noche, sí, para no perder el autobús, y de allá con los 4 niños, y recuerdo siempre, esto yo lo recuerdo como que me hubiese ocurrido ayer, y me ocurrió cuando yo estaba en primer grado. Sí, era un día que estábamos tan apurados, mi mamá nos hizo un café con leche, y nos dijo, tómate el café con leche rápido. Y yo me eché una quemada tomándome el café con leche, me quemé toda la garganta, todo para correr porque el autobús iba a venir y teníamos que ir a la parada, y ella corriendo con estos niños. Yo me puse tan molesta porque yo me quemé y mi mamá me obligó y me apuré, pero ahorita veo hacia atrás y yo digo, qué esfuerzo tan grande hizo ella sola, porque en ese tiempo mi papá era un padre ausente. Entonces, ella sola con sus 4 hijos. Son sacrificios que quizás en el momento los hijos no lo notan. Sí. Por el contrario, tal vez se quejan, tal vez critican. Y eso lo podemos ver no solamente en niños pequeños, sino aún niños, a jóvenes, aún adultos, porque en el momento quizás de la euforia o la situación que estén viviendo, ven es lo malo, ven como lo veías tú, quizás no podías entender porque no estás viendo desde el plano de la mamá. Entonces son sacrificios que yo creo que es importante darse cuenta y hacer un stop en el día a día, que quizás usted dice, oye, ahí está mi mamá llamándome otra vez, o ahí está otra vez diciéndome tal cosa, pero ¿qué hay detrás de eso? Sí, y ella decía ahorita, bueno, ese sacrificio, pero también con el ejemplo y la instrucción. Ellos estaban pequeños, recuerdo que estaba pequeña hija en preescolar, y yo desde pequeñito les decía todos los días, este es tu lugar donde va tu falda, o Andrea, en la falda usabas tú un monito, una braga, y Jason, y les colocaba en un periódico, y allí estaban los zapatos, y les colocaba también el grifín para que pintaran los zapatos, porque me gustaba que esos zapatos estuviesen bien lustrados. Y ella, como podía, agarraba ese... Yo colocaba el periódico porque si se resbalaba la motica, iba a ensuciar, no el piso, sino era el periódico. Y todo orden, mamá. No que yo lo hago, que pobrecito mijito, que duerma. No, antes de dormir, que prepare su ropa. Usted va a estar atenta que todo está allí. Le decía a Jason, vamos, usted que es pantalón, métale la correa del pantalón a las trabillitas de una vez. Y así pues fue ese crecimiento de mis hijos. Y recuerdo que
cuando de ese tiempo que tenía a mi sobrina Hayley, pequeñita, ella recuerda aún eso, porque yo quería verlos crecer en todos los sentidos. ¿Recuerdas, hija, que me ponía a leer con ustedes y les decía, busquen el diccionario de sinónimos y antónimos? Y era una enseñanza continua. Todas las noches eso era. Qué bueno, son sacrificios. Ahora, hay un punto importante que me gustaría conversar también, porque puedo ver cómo una madre hace sacrificio y, como lo decía, mi esposa lo decía, muchas veces ponen en un segundo plano sus sueños, sus metas, cuando viene la noticia de que viene un hijo. Y hay muchos casos que sabemos que literalmente la vida de una mujer le cambia por completo. O sea, quizás muchos están haciendo su carrera profesional o su trabajo, desarrollando algo, pero en el momento que se supo que estaban embarazadas, quedan en un dilema. ¿Por qué? Porque el mundo te puede, y muchas veces el mundo te dice, oye, más importante eres tú. Entonces la gente o las madres toman una decisión de abortar porque no quiero troncar mi carrera o mis sueños o mis metas. Entonces aquí surge una pregunta: ¿será una bendición los hijos o será una maldición? Porque muchos dicen, las madres dicen, no, desde que llegaron mis hijos me cambió todo, y viven amargadas, viven frustradas, en depresión por causa de eso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios acá, y quiero que me puedan hablar. ¿Cómo lo ven ustedes? Dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces no es una maldición, es una herencia de Dios, un hijo. O sea, cuando viene un hijo a una madre, aunque puedan cambiar los planes, es una bendición. Así es, de hecho, los hijos son como un legado de Dios. Así es. Un legado, porque muchas veces podemos pensar, bueno, es que desde que llegaron los hijos, todo es muy difícil, todo es más complicado, tuve que soltar mis sueños, mis planes, pero quiero que puedas entender algo. Los hijos van a estar en nuestra vida de forma temporal, esa forma de absorbernos, ¿sí? Es temporal, porque va a llegar un momento donde los hijos se van a ir de casa. Y tan solo yo no lo veo como una pérdida, lo veo como una inversión en un legado que viene de parte de Dios para nuestra generación. Un legado que puede ser de bendición, si nosotros lo vemos como lo dice allí en Salmo 127:3, como una herencia de Jehová, o un legado que puede traer maldición a la tierra. Esto va a depender de la crianza que nosotros le demos a nuestros hijos. Y fíjense lo que dice el versículo 4: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, tiene que ver mucho también con la crianza, porque ese hijo que quizás para ti en este momento tú dices, oye, me cambió los planes, pero la palabra dice que ese hijo puede ser una saeta. O sea, puede ser alguien de bendición, que pueda traer bendición a la familia. Así es. Sí, así es. Y como dice, herencia de Jehová. Esta no es una herencia de cualquiera. Esta es una herencia que viene desde Dios Todopoderoso hacia nuestras vidas. Esto es de compromiso y de gran responsabilidad. Entonces, como madres, debemos trabajar en función de que esa herencia crezca en función de ser de bendición, de glorificar el nombre de Dios, que crezca, enseñarle a avanzar, avanzar a los pasos de Dios, pues. Sí, de hecho la palabra de Dios dice... Discúlpame, hijita, quiero decir, esos hijos tienen que caminar en pos de los pies de Cristo, y también ser temerosos y servirles a Él. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Sabes algo? Muchas veces se ha interpretado como que esto habla de los caminos religiosos, en cuanto a la religión. Sí, ciertamente son los de Dios. Muchos piensan eso. Sí, ciertamente son los caminos de Dios, más no los religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos religiosos? Que en los caminos de Dios estamos hablando del propósito de Dios para ese niño. Esto tiene que ver aún con cada deseo, cada cosa que Dios ha
haya puesto en su corazón cada anhelo, cada habilidad, cada sueño que va alineado a su propósito, porque dice la palabra que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Y nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos en ese camino que Dios trazó para ellos. Sí, porque muchos piensan que cuando escuchan ese versículo, instruye al niño en su camino, están pensando, instruye a los niños al camino de Cristo. Entendemos, hay que enseñar el temor a Jehová. Pero la esencia de ese versículo realmente habla de que instruyamos lo que se inculca al niño desde joven, eso es lo que va a ser siempre. O sea, es algo que se impregna en el corazón, sí, en la persona. Podríamos decir que sea Cristo, pero no desde el ámbito religioso. Correcto. Sino desde el ámbito de una relación con Dios. Siempre en el temor de Dios, siempre en el temor de Dios. Ahora, fíjense, eso que me están diciendo acerca de entender, instruir, hay algo importante y yo creo que vale mucho lo que hace una madre por un hijo en este aspecto. Y comentabas el domingo sobre un ejemplo que viviste en la juventud, mira, estabas en la universidad, de una situación que viviste, pero gracias a la oración de una madre, ¿verdad?, fuiste resguardada. Muchas madres no saben el poder que hay en la oración, porque nosotros como padres tenemos una autoridad dada por Dios sobre nuestros hijos para orar, para declarar una palabra de bendición sobre nuestros hijos. Y dice la Biblia que nuestra palabra tiene poder y tiene autoridad. Entonces, ¿cuánto más sobre nuestros hijos? Entonces, sí, ese punto es importante. ¿Qué me pueden decir acerca de lo que es una oración de una madre para unos hijos? Así es. Bueno, una madre tiene que orar, ir a la presencia de Dios y ser el ejemplo, porque queremos que nuestros hijos sean hijos que oran, que busquen de Dios, pero ellos tienen que ver en nosotras también que una mujer que lee la Biblia, un ejemplo a seguir. Y cuando nosotras sabemos que nuestro Dios Todopoderoso es real, porque Él es real, y vamos a su presencia en oración, Dios va a escuchar nuestra oración, y nuestros hijos tienen que estar siempre allí resguardados en las manos del Señor. Y yo recuerdo que mi hija salió jovencita a estudiar a esa universidad fuera de Tenía 15 años. A otro estado, sí. Y yo la solté porque confiaba en Dios y confiaba en lo que te había enseñado, hija. Y no dejé de orar, no dejé de darle una palabra, no dejé de afirmarla. Siempre la llamaba por teléfono y le decía: recuerda, hija, que tú eres una princesa de Dios, porque ella es una mujer hermosa. Imagínense cuando la pastora Carelvis tenía 15 años, 17 años, 18. Fue una lucha tremenda porque sus compañeros le decían: no, es que te tenemos que presentar a Osmel Sousa porque tú tienes que ir al Miss Venezuela. Y mi esposo y yo, no, hija, y la visitábamos, mira. Nosotros no esperábamos que las vacaciones, nosotros nos íbamos allá horas y horas de camino para visitar a nuestra hija, para estar pendientes, para orientarla, para orar con ella y decirle: hija. Por lo menos desde el ámbito de una mamá, porque he visto cómo oras por nuestros hijos y como padres lo hacemos, pero desde el corazón de una madre, ¿qué piensas cuando oras y declaras una palabra sobre los niños? Sí, algo que yo he trabajado mucho en mi fe, porque la fe es como un músculo que se debe ejercitar, es ver a mis hijos como Dios los ve. Porque los hijos van a cometer errores. Muchas veces, aunque nosotros les inculquemos los mejores valores, ellos van a tocar territorios que nosotros como padres no quisiéramos que ellos tocaran. Van a hacer cosas que nosotros como padres no quisiéramos que ellos hicieran. Y aún muchas veces, yo sé que hay madres aquí que me están viendo, nos están viendo y dicen: yo tengo una situación con mi hijo, yo lo crié enseñándole la palabra de Dios, yo le he inculcado valores, pero tal vez mi hijo está en las drogas, o mi hijo tal vez está en el alcoholismo o en vicios, o mi hijo está alejado de Dios. ¿Sabes qué, mamá? ¿En qué es lo que yo he venido trabajando en mi fe? Precisamente en ver a mis hijos, porque no solo hablo de mis hijos naturales,
sino también de mis hijos espirituales. Verlos como Dios los ve. Yo le pido al Señor siempre, Señor, muéstrame cuál es tu diseño, tu propósito, tu plan para este joven, para este niño, aún con mis hijos. ¿Cuál es tu plan? Porque cuando vienen esos momentos difíciles que yo veo lo que no quiero ver, y yo digo, pero ¿por qué si sabe lo que debe hacer? ¿Por qué no lo hace? Porque hay momentos. ¿Y cuál debe ser la actitud de una madre que precisamente en este momento no está viendo lo que en su corazón está para él, lo que quizás ya sabe lo que Dios habló para ese niño? Así es, precisamente que en esos momentos tú vas a ver lo contrario a lo que Dios dice de tu hijo, y cuando tú lo veas, tú no vas a declarar sobre él lo que el diablo quiere, porque sabes que el diablo también tiene un propósito para destruir a nuestros hijos, pero nosotros cuando lo veamos no lo vamos a ver desde la visión de Satanás, sino desde la visión de Dios. Aunque tú lo veas allí en alcoholizado o drogado, tú lo vas a tomar y tú vas a empezar a profetizar sobre él lo que Dios dice para su vida. Le vas a decir, hijo, aquí estoy con mis brazos abiertos. Sabes, el padre del hijo pródigo siempre tuvo sus brazos abiertos para su hijo. Eso lo hace una buena madre, un buen padre, tener siempre los brazos abiertos para bendecir a sus hijos y declarar sobre ellos lo que Dios dice de ellos, no lo que el mundo o el diablo quiere para destruirlos. Así es, muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya nos queda poco tiempo, ya en 5 minutos vamos a terminar, pero antes de terminar, ahora les quiero preguntar esto. Ustedes como mamá, como madres, ¿qué ustedes esperan de sus hijos? En términos generales, una madre, ¿qué espera de sus hijos siempre? Bueno, como madre, voy a hablar lo que yo siempre esperé de mis hijos y espero de mis hijos. Verlos crecer, verlos avanzar y aún que me superen a su papá y a mí. Siempre mi esposo y yo hablábamos, queremos que nuestros hijos nos superen en todos los ámbitos. Y eso hemos visto. Y yo me contento, yo estoy feliz de saber que mis hijas me han superado en todos los aspectos. Aún en ese conocimiento para expresar lo que Dios quiere que expresen, en darse, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, me han superado y a mí me alegra mucho eso. Una mamá lo que espera es ver a su hijo crecer, verlo ser exitoso, que sea exitoso. Eso. Qué bueno. Así es, que nos superen. Sinceramente creo que un buen maestro es un buen maestro cuando sus alumnos lo superan, igual que un padre. Cuando nuestros hijos nos superan, pues somos buenos padres. Eso es lo que creo, pero una de las cosas fundamentales es que nosotros podamos dejarles a ellos una herencia íntegra, santa, una herencia próspera en todo, para que ellos aún sean mucho mejores. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso es muy importante. Yo creo que en este tiempo los hijos también deben aprender a valorar el esfuerzo de una madre, el sacrificio de una madre, porque en estos tiempos hemos visto una degradación moral tan tremenda respecto a la familia, y aún la palabra de Dios lo expresa, que en el final de los tiempos veríamos hijos contra los padres, padres contra los hijos. O sea, nos habla de que se levantarían aún desde la misma familia. Pero creo que para este tiempo hay una iglesia que está volviendo a los caminos del Señor, es decir, instruyendo en la verdadera palabra de Dios, porque aunque el mundo hable de que hay distorsión, de que hay todo este tipo de degradación, pero ¿sabes qué? Todavía hay una iglesia que habla cuál es el diseño perfecto de Dios para la familia. Y en este caso en particular, hoy que estamos hablando acerca de la maternidad, yo creo que la maternidad es un tema bien importante que se debe valorar desde el aspecto de una mamá, como lo son ustedes, también desde el aspecto de unos hijos. Y también lo puedo decir desde el aspecto de un esposo. ¿Por qué? Porque podemos entender el sacrificio que hace una madre, y todo esto está, y ustedes coincidieron en algo, y me sumo a eso, que nuestros hijos nos superen. Así que bueno, ha sido una bendición, y me gustaría que le dijeran alguna última palabra a las madres y a los hijos que lo están viendo en esta hora. Bueno, madres que nos están escuchando, sigue adelante. No importa lo que tú estás viendo con tus ojos físicos ni escuchando con tus oídos físicos. Cree lo que Dios ha dicho de tus hijos. Persevera, insiste,
ora, no los abandones, abrázalos. El abrazo de una madre es muy importante. Afírmalos, levántalos. Aunque otros quieran pisotearlo, está mamá allí para decirle, hijo, sí puedes, vas a salir de esta situación. Pero tienes que mantenerte también una mujer alegre, aunque no quieras reír. Abre esa boca y dile, hijo, estoy feliz de tenerte. Yo, mira, le doy gracias a Dios por lo que tú eres. Mamá, los hijos quieren una mamá alegre, feliz, no una mamá que esté siempre ahí diciendo que no puedo, que estoy triste, que estoy llorando. No, 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 no. En Dios Todopoderoso podemos levantarnos y levantar a nuestros hijos. Amén. Qué bueno. Amén. Hay poder en la oración. Hay un poder que va hacia tus hijos, pero también hacia ti. Porque cuando tú oras, Dios también transforma tu vida y te da la fortaleza para que puedas hacer bien las cosas, mamá. Así es, así que bueno, muchísimas gracias, Pastora Carelli, Pastora Zuleima, gracias por acompañarme en este tiempo. Yo sé que ese día ha sido un tiempo de edificación para los hijos y para las madres, esposos y todo el que lo ha visto, porque creo que hay temas bien importantes que se han hablado en esta tarde. Así que bueno, gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. En este día ha sido un día muy especial hablando acerca de las madres. Como ustedes saben, siempre vamos a estar profundizando todos los temas que normalmente estamos hablando cada domingo en nuestra iglesia Vida Nuevo. Esta es una oportunidad y una ventana que tenemos para poderlo profundizar. Así que si usted tiene preguntas, si usted también quiere que podamos tocar algún punto en específico, usted puede escribirnos, puede solicitarlo y estoy muy seguro que podremos hacerlo en algún momento. Así que les mandamos un fuerte abrazo de acá, que Dios les bendiga, suscríbanse, si les gustó pues denle like y pues coméntenlo porque yo sé que eso va a ser de mucha bendición. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.